Buenos días. En primer lugar, pues agradecerles que nos hayan invitado al Parlamento para comparecer y para conocer nuestra opinión sobre este proyecto de ley. Jornaleras de Huelva en Lucha es una asociación autoorganizada de las mismas trabajadoras del campo y actualmente acompañamos a personas que trabajan los frutos rojos y otros tipos de frutos de los campos de la provincia de Huelva, por el que conocemos de primera mano la situación y los graves abusos que sufren y que nosotras mismas hemos vivido. Atendemos a personas trabajadoras que atraviesan a diario múltiples situaciones de abuso de poder por parte de jefes, desde incumplimientos laborales hasta acoso sexual y negación de atención sanitaria. Y esto es solo la punta del iceberg de toda una estructura de abuso, porque la problemática a la que nos enfrentamos las personas que habitamos en el ámbito rural tiene mucho que ver con las estructuras y el gran poder de la industria agroalimentaria actual. Nuestras abuelas andaluzas han visto cómo en las últimas décadas el campo andaluz ha atravesado un proceso por el cual la tierra, el mar y sus frutos se han convertido en el negocio de quienes precisamente no lo trabajan. Cuando nos llegó el texto de este proyecto de ley, pensamos que propondría medidas encaminadas a cambiar esta lógica y devolver a las personas de Andalucía la capacidad de sostener el campo, de organizarse, de disfrutar de sus recursos a través de una mayor protección de sus derechos. Pero una vez revisado todos los artículos, vemos y sentimos que no es así. Aunque creemos esencial que se creen leyes a favor de la igualdad, creemos que esta concretamente no lucha por todas las mujeres que componemos lo que creemos nosotros que es la definición de mujer rural. El texto del proyecto afirma expresar el compromiso del Gobierno andaluz con las mujeres de los sectores agroalimentarios y pesqueros. Sin embargo, comprobamos que las medidas que propone parecen dirigidas únicamente a las mujeres que poseen tierra. De hecho, en el texto del proyecto no se cita en ningún momento la palabra jornaleras, cuando son el colectivo que sostiene el cultivo de la tierra. Nos hemos detenido a analizar algunos artículos, ¿de acuerdo? Y bueno, en el artículo 2 habla de la igualdad de oportunidades y trato mediante una discriminación positiva. Sin embargo, a lo largo de todo el documento se ignora la interseccionalidad de la discriminación, y es que las mujeres rurales componen un grupo social con gran diversidad, tanto de orígenes como de condiciones sociales. No vemos, por ejemplo, que se aborden discriminaciones como las que sufren las compañeras de origen marroquí que vienen a trabajar las tierras de la provincia de Huelva. Para conseguir un contrato en origen, los requisitos que les piden a estas mujeres es que tengan menores de 14 años o personas dependientes a su cargo, que sean viudas o divorciadas. Y valga la redundancia, que sean mujeres y rurales. Mujeres rurales en Marruecos quiere decir mujeres analfabetas. La mayoría. Este tipo de prácticas de contratación se llevan realizando desde hace más de 2 décadas con un objetivo claro de escoger a aquellas mujeres que, por sus condiciones de vida y su gran necesidad, las empresas contratantes entienden que pueden ser más dóciles y, por tanto, más fáciles de explotar en esos campos. En el artículo 3 se define el concepto de mujer rural, refiriéndose a las mujeres que ejercen su actividad en los sectores regulados por la ley. Como comentábamos antes, echamos en falta tanto una definición más explícita como que el alcance de la ley incluya a las jornaleras, esas mujeres que se levantan a las 5 de la madrugada para recoger la fruta y las manipulan en los almacenes, las que durante la pandemia las llamaban esenciales y porque garantizaban ese plato de comida en nuestras mesas, y que durante el confinamiento, mientras la mayor parte de la sociedad se estaba protegida en sus casas, ellas estaban arriesgando sus vidas en los campos. Son estas mujeres las que ahora, unos años después, creemos que son dejadas al lado en un proyecto de ley que tiene por vocación el compromiso por parte de las instituciones con las mujeres rurales. Este es el compromiso, señorías, en las que ni siquiera se la menciona en esta ley. Nos da la sensación de que este uso genérico
e impreciso del término mujer rural en la ley es intencionado para invisibilizar y no abordar los derechos de las jornaleras, que, como hemos dicho, se levantan de madrugada para trabajar en condiciones durísimas, y a veces encadenando varias faenas. El proyecto de estatuto cita textualmente que el enfoque de género, el empoderamiento y la visibilidad de las mujeres son principios transversales a la ley. No puede existir ningún tipo de empoderamiento, ni enfoque de género, ni que se cumplan los derechos, si no se cumplen los derechos laborales de las jornaleras. No puede haber visibilidad cuando si ni siquiera se la está nombrando. En el artículo 4, que es sobre la representación en los órganos de dirección de las cooperativas, sociedades, asociaciones y organizaciones profesionales, podemos observar diferentes representaciones sin nombrar la fundamental, si queremos, la transformación y la igualdad de oportunidades en el campo. Fomentar la organización de las trabajadoras agrícolas para defender sus derechos. Un punto más que demuestra que esta ley solo habla de la igualdad en los despachos y en esas grandes mesas caobas de las grandes cooperativas. Corresponsabilidad y conciliación son términos que podemos encontrar tanto en el artículo 8, en el 5 y en el 10. Me gustaría que nos explicara cómo se consigue la conciliación teniendo jornadas laborales de hasta 14 o 18 horas en los almacenes de manipulados, como ocurre en las provincias de Huelva y de Almería, jornadas en las que muchas de las mujeres han tenido que dormir hasta en los coches frente a su centro de trabajo, porque si volvían a casa era arriesgar sus vidas en la carretera o no llegar a la próxima jornada laboral, en la que no pasaba ni siquiera 4 horas en medio. En estas condiciones, como pueden ver, no hay cabida para la conciliación o la ruptura de los roles de género. Y ni siquiera proteste ni exija un mínimo de descanso, porque te invitan a salir por la puerta. A todas estas compañeras que protestan son las que atendemos luego nosotras, nuestra organización. Nosotras mismas hemos sufrido esa represión, hemos sido jornaleras. Por eso estamos aquí, hoy dando la cara, porque lo pedimos todo por reclamar, estas bonitas palabras que hablamos de manera difusa, que de manera difusa acoge y recoge este proyecto de ley, sin en realidad materializarla ni con protecciones concretas. Pasamos al artículo 8, que habla de los procesos de cambio necesarios orientados a lograr la igualdad en el ámbito del empleo. Y con este punto también me voy a referir al artículo 22 y 23. Antes de primar en los criterios de valoración de ayuda y subvenciones a empresas que elaboren un plan de igualdad, que mínimo que asegurarse que cumplan el convenio colectivo de su provincia. Seguimos con el artículo 9 y en referencia al punto del protocolo para la prevención y actuación en los casos de acoso sexual o por razón de sexo. En ningún momento en esta ley se indica nada sobre los casos de acoso mediante relaciones de poder, es decir, de jefes a trabajadoras, cuando en nuestro día a día la realidad que nosotras vivimos en nuestra asociación son las llamadas de las compañeras que sufren acoso y no lo denuncian por miedo a perder su trabajo, o porque, como hemos vuelto a ver en esta campaña, en menos de 24 horas un juez vuelve a sentenciar que las trabajadoras marroquíes que denuncian algún tipo de acoso sexual es porque tienen intereses espurios, quedarse en España y conseguir los papeles. Este tipo de abuso, que no se ejerce de un igual a una igual, no está contemplado en esta ley en ningún momento. Comprobamos una vez más que esta ley no está orientada a proteger a las trabajadoras del campo y a las jornaleras, y mucho menos para las jornaleras migrantes, que viven en el mismo tajo en el que trabajan, sin acceso a un vehículo de transporte que las pueda llevar a una urgencia médica, sin tener ni idea de la burocracia, sin conocer el idioma ni las leyes españolas. Y eso, y sobre todo, repito, sin conocer el idioma, que es súper importante para poder contar su situación. Porque cuando hablamos de mujeres rurales de Andalucía,
También hablamos de nuestras compañeras migrantes, de Marruecos, de Rumanía, de Bulgaria, de Honduras, de Ecuador, de Guatemala y de Colombia. Las compañeras que vienen cada año a salvar la cosecha de la patronal de ese fruto rojo. Y bueno, va a continuar mi compañera Ana. Termino con lo de Sandra y ya vamos a las propuestas. Aquí queremos hacer un inciso a lo que decía mi compañera Sandra, porque por mucho que les pese a algunos, sentimos decirlo, que son estas trabajadoras que migran quienes salvan nuestras cosechas mientras tienen que escuchar discursos basados en falsedades y en odio, como que por venir de otros países son el problema, lo que estamos acostumbrados a escuchar en la tele. Llevamos años compartiendo trabajo, experiencias laborales y personales, y nosotras sabemos que ellas no son el problema. Ellas son nuestras compañeras, nuestras amigas y nuestras hermanas de tierra. Si el campo tiene algún enemigo, no son ellas precisamente, ni la gente migrante, sino quienes participan en toda una cadena de explotación que nos mantiene a todas las personas trabajadoras en desigualdad de condiciones, para poder abusar un poquito más de la gente más vulnerabilizada, mientras nos dicen una y otra vez que vienen a quitarnos el trabajo, toda una falacia. Y a su vez, qué curioso, nos dicen también que los andaluces somos unos flojos y que no queremos trabajar, que vivimos del paro y de las paguitas. Esta estrategia del divide y vencerá, de enfrentar el último contra el penúltimo, para distraernos de los verdaderos problemas que enfrentamos la gente trabajadora, con nosotras no funciona. Por todo esto que hemos nombrado, no creemos que se pueda hablar sobre una igualdad real si no se garantiza el acceso al trabajo decente en nuestra tierra, garantizar el derecho al trabajo digno en sí para todas las trabajadoras. Las mujeres rurales necesitamos un proyecto político serio y ambicioso que garantice el acceso a la tierra y a los alimentos, al entorno natural y espacios en autonomía y corresponsabilidad. Creemos que un proyecto de ley de estatuto de las mujeres rurales y del mar sin cambio sustantivo en este estado de cosas es una simple operación de maquillaje, un gesto vacío que redunda en generar más normativas, más propaganda y un lavado de cara una vez más. O se revisa bien esta ley para que realmente legisle para la mayoría de las mujeres rurales, es decir, a todas las trabajadoras del campo, o será un documento vacío de contenido que no represente y defienda los derechos de la mayoría de las mujeres rurales andaluzas, con alternativas reales y con garantía para las mismas. O cámbienle el nombre y llámenla como lo que realmente es, una ley para las mujeres propietarias de explotaciones agrarias. Para terminar, les dejamos algunas ideas clave para que sepan por dónde empezar si de verdad queremos proteger a las mujeres rurales y dignificar su trabajo. Es necesario y urgente, después de décadas, una reforma agraria andaluza de cabo a rabo y acabar con este sistema agrario que nos tiene en una ratonera y en la precariedad más absoluta desde hace décadas. Por un lado, es necesario acometer un proceso de desprivatización o de colectivización de la tierra y puesta al servicio de las comunidades rurales. Por otro lado, necesitamos dignificar el estatuto de las trabajadoras del campo. Os recordamos que el sello agrario cuesta ahora mismo más de 150 € al mes y que es obligatorio pagarlo todo el año para poder cobrar la miseria de 450 € al mes durante 6 meses al año. Si tienes suerte de que tu jefe te apunte todas las peonadas y reúne las necesarias para cobrarlas. 450 € durante 6 meses, la paguita de la que vivimos las andaluzas y los andaluces, que somos muy flojos. Acceso a la tierra a las personas que pretendan trabajarla desde respeto, en lugar de dar manga ancha, como se está haciendo, a los fondos de inversión que implantan producciones medioambiental y socialmente insostenibles a corto y medio plazo. Urge una transición agroecológica y la transformación de sistemas de regadío a secano. Tenemos de una vez que tener en cuenta la gravedad de las consecuencias del cambio climático, como ya estamos sufriendo en algunos lugares, y de la sequía y la desertización a la que estamos abocados, sobre todo si seguimos implantando estos modelos de extractivismo depredadores en nuestra tierra. Llámese fruto rojo, aguacate, llámese minería verde. Y las mujeres y las niñas seremos las primeras en sufrir las consecuencias. Un convenio digno para toda la comunidad andaluza, que se aplique realmente y que venga de la mano de una verdadera labor inspectora, que urge también como el comer. Unas alternativas laborales dignas y sostenibles de verdad. Por ejemplo, recuperar trabajo en el monte para evitar estos grandes incendios de sexta generación, los cuales están siendo imposibles de apagar. Evitaríamos también el coste que conlleva después apagarlo, más el desastre natural que supone, y ayudaría a fijar la población en el territorio con unas condiciones dignas. Apostar por las actividades que no solo sean de cultivo, sino también transformadoras, de bajo impacto ambiental y alto nivel social, con los frutos obtenidos del mar y la tierra,
aprovechemos esos saberes de estas mujeres que generación tras generación nos han ido transmitiendo. Y, por último, ya termino, la facilitación de los servicios de calidad en los suministros, la comunicación, la seguridad, los cuidados y la salud en los entornos rurales, de los cuales las mujeres, así como las personas mayores y las niñas, son quienes más dependen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por todas las aportaciones que han dejado de manifiesto en la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias.